Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el tema de cada día, que hoy hemos titulado Estamos en el último tiempo, primera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, la palabra de Dios ya está en boca de todo el mundo. Humoristas, músicos, novelas, películas, etcétera, etcétera. ¿Y la honra a Dios qué? Dice el Señor, será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Escrito está en el profeta Isaías capítulo 46, versos 5, 9 y 10. ¿A quién me comparáis? ¿Me asemejáis y me igualáis para que seamos semejantes? Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Escucha con atención lo que nos habla el Señor a través del profeta Isaías, porque es que el mundo está hablando de Dios y da la apariencia de que inclusive tienen más fe que los verdaderos cristianos. Dice aquí la palabra, ¿a quién me comparáis? El mundo se está haciendo semejante a Dios. Ellos creen que Dios está con ellos y tienen versos bíblicos sobre sus bocas. Dice, ¿a quién me asemejáis? El mundo creen que tienen parecido con Dios. Sigue diciendo, ¿a quién me igualáis? O sea que la gente del mundo están creyendo que tienen las mismas cualidades, méritos y virtudes de Dios, que son ganadores de esos versos que pronuncian en sus labios. Entonces dice el Dios, ¿a quién me comparáis, asemejáis e igualáis para que seamos semejantes? Porque yo soy Dios. Al mundo se le olvida que Dios es el creador. Dios es el que hizo todas las cosas y que jamás nadie podrá ser a imagen y semejanza de Él en lo corriente del mundo. De allí que Él dé la gracia y una nueva creación en Cristo Jesús. Dice, en donde todas las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Y sigue diciendo la palabra, y no hay otro Dios. Y escúchalo bien, y nada hay semejante a mí. Nada absolutamente. Que anuncio lo porvenir desde el principio. Dios conoce el principio, conoce el fin. Él es el primero, es el postrero, es el alfa, la omega. Y ha anunciado por todo el correr del evangelio sus juicios, el pecado del hombre, sus consecuencias. Ha advertido todo lo que hace y destruye el pecado. Todo eso lo ha hecho Dios. Que digo, dice el Señor, mi consejo permanecerá. El consejo de Dios en los cristianos, y que ese consejo nos hace salvos, va a permanecer por toda la eternidad. Porque ese consejo no se puede olvidar, no se puede pasar por alto. Ese consejo lo vamos a llevar eternamente, porque es la conducta que nos da en Él. Y sigue diciendo el Señor terminando aquí, y haré todo lo que quiero. ¿Quién le podrá decir al Señor que no haga? Si Él es el dueño de la creación,
Y también, así como Él ha hecho todas las cosas, ha establecido un fin que pronto llegará. Y allí es donde la gente se va a quedar pasmada, confundida, por haber impuesto sus propios deseos y su propia vanagloria a la voluntad de Dios. Escrito está en el profeta Isaías, capítulo 40, del verso 13 al 28. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová y le aconsejó enseñándole? ¿Quién pidió consejo? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues me compararéis o me haréis semejante? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? A todas llamó por sus nombres. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio en él. ¿Por qué dices y hablas tú, mi camino está escondido de Jehová? ¿Y de mi Dios pasó mi juicio? Su entendimiento no hay quien lo alcance. Escucha con atención porque esto es muy importante. Aquí lo que nos habla Dios a través del profeta Isaías. Mira él cómo desafía a los hombres de la tierra. Él dice aquí, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? O sea, ¿qué hombre hay en el mundo que le haya transmitido conocimiento a Dios? Cuando Dios antes es el que enseña a través de la Biblia cómo son y cómo Él ha hecho todas las cosas. Sigue preguntando, ¿o quién le aconsejó enseñándole? ¿Enseñándole qué? A hacer el bien. Cuando Dios es el que nos ha enseñado a nosotros los cristianos a hacer el bien por toda obra de justicia. Dice, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? O sea, ¿qué quiere decir? ¿A quién pidió consejo para hacer advertido el peligro del pecado y para que las personas sean prudentes al mismo pecado? Mira, porque Dios es el que ha hecho todas estas cosas. Dice, ¿quién le enseñó el camino del juicio? O sea, ¿quién le enseñó a Dios discernir la verdad del error y el bien del mal? Cuando Él es el que hace estas cosas en la humanidad. ¿O le enseñó ciencia? Cuando Dios es el que tiene el conocimiento cierto de las cosas. Él fue el que creó y sabe el origen de todas las cosas. ¿O le mostró la senda de la prudencia? Cuando Dios es el que nos enseña la moderación y a recibir templanza para hacer verdaderamente lo correcto. He aquí, dice la palabra, que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Mira, ¿qué es una gota de agua comparada con el mundo entero? Con las naciones que lo conforman. Nada. Y Dios está comparando. Dice, o como a menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Dice, o como un polvo menudo que está puesto en la balanza, y así estima a Dios a todas las naciones. Delante de Él son polvo, porque Él las puede desmenuzar, Él las puede destruir. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. ¿Cuántas islas? Pregúntate
y averíguate a nivel de la historia geográfica cuántas islas no han desaparecido del mundo. Y aquí Dios está diciendo que Él es el que las ha hecho desaparecer. Como nada son todas las naciones delante de Él. Escucha bien lo que está diciendo el Señor. Como nada es el mundo conformado por las naciones delante de Él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Mira, así como Dios hizo las naciones de lo invisible, así en lo invisible vuelven a ser como si no existieran. ¿A qué pues me compararéis o me haréis semejantes? Dice el Santo. Mira, ¿quién se puede comparar con Dios? Un Dios que es perfecto, sabio, inteligente, sin culpa alguna. ¿Quién del mundo se podrá comparar con Él? Se podrá asemejar con Él, se podrá igualar, se podrá comparar. Entonces Él dice aquí finalmente, levantados en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? ¿Quién es capaz de obrar originalmente lo que Dios ha hecho? A todas llamó por sus nombres. Dios fue el que le puso nombre a todas las cosas. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Mira, Dios es tan fuerte y Dios tiene tanto dominio que no hay quien pueda sufrir su ira. Cuando Dios se dice acabar, es acabar. ¿Y cuántas veces no ha tomado juicio sobre la tierra? ¿Y cuántas veces los hombres habrán podido dar solución a estos juicios? Nunca. ¿Por qué dices, si hablas tú, dice el Señor, mi camino está escondido de Jehová? La gente ignora en el mundo que Dios es omnipresente y en esa omnipresencia es omnisciente. Él conoce a cada vida en particular. Y de mi Dios pasó mi juicio. Los juicios están en la tierra y habrán el juicio final también a los que no se quisieron aceptar la amnistía de Dios. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios a nivel espiritual, Él sabe, Él entiende, Él conoce todas las cosas. Y nadie podrá saber, nadie podrá entender, nadie podrá escudriñar verdaderamente lo que hay en el corazón de Dios. Entonces mira, la gente está hablando de Dios como si todo el mundo estuviera en Dios y como si todo el mundo estuviera recibiendo las bendiciones de Dios. Y esto es prácticamente parte del fin. Que el Señor te dé temor, que el Señor te llene de gracia, con paz, con esperanza. Amén, amén y amén.